tendríamos que saber como resultado de una gran investigación. Lo que es importante... No solo de allá, sino también de acá. Exactamente. Lo que es importante es que es el gobierno estadounidense que toma una decisión ilegal, internacional y nacionalmente. Está prohibido por su propia ley exportar ilegalmente armas y decide violentar la soberanía de su vecino, de su socio comercial. Va a ser un experimento porque México se ha convertido en el laboratorio. Rosario Green, regresamos después de la pausa, hacemos un alto en el camino, nos enlazamos con nuestros colegas en Atlanta que nos presentan lo último de las noticias y la información. Seguimos, Rosario Green, senadora, en esta conversación. Bueno, quedan muchas cuestiones abiertas que seguiremos muy de cerca y si nos das oportunidad seguimos conversando contigo. Retomando el punto del embajador Carlos Pascual y la incomodidad que le causa al gobierno mexicano. ¿De dónde viene la incomodidad? Básicamente, según los dichos del propio Calderón en entrevista con el Universal y luego con The Washington Post, de los contenidos de los cables de Wikileaks, de estas informaciones del servicio diplomático en México, de Estados Unidos, que alimentan y han alimentado al Departamento de Estado, como sabemos. ¿Qué hacer en esa situación? ¿Qué hacer con la información de los cables? ¿Y qué hacer con la representación diplomática en México que ya le resulta tan incómoda al gobierno nacional? La representación de Estados Unidos. Bueno, yo creo que por un lado, efectivamente, Wikileaks destapa la gran caja de Pandora. Por otro lado, quiero decirte que habiendo sido yo misma embajadora, conozco que la función de los embajadores es informar. Claro. Informar sobre todo lo que pasa. El problema es que se supo. El problema es que se supo. Y el problema es que uno de los cables habla de cómo se inmiscuye la embajada de Estados Unidos en el quehacer operativo. Claro, en el quehacer operativo de dos secretarías muy importantes, la Defensa y después la Marina. Y cómo estas declaraciones que se hacen públicas amenazan con generar una fricción entre dos muy importantes instituciones de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, a mí me parece que esto provoca realmente el enojo del presidente Calderón frente al embajador de Estados Unidos. Y creo yo que en lugar de resolverlo por la vía de a lo mejor hablar con él, hacerle llamar por la Cancillería, tener una cuestión de un careo y decir, bueno, usted en sus cables, pues se ve claramente que usted ha tenido actos de intromisión y esta es la línea y de esta línea usted no pase. Lo hace a través de los medios. Entonces, efectivamente, en dos diarios muy importantes, uno en México y otro en Estados Unidos, declara que no soporta al embajador Carlos Pascual. ¿Qué sigue? Te preguntó la prensa mexicana en estos días. Exacto, ¿qué sigue cuando...? ¿Qué sigue? Bueno, cuando le comenta al presidente Obama, porque se lo comenta, que no le gusta a Pascual, y el presidente Obama le dice, más o menos, yo no estuve ahí, pero más o menos le dice, pero a mí sí. The New York Times relata una declaración de un alto funcionario que cuenta esa exactamente, esa por eso no puedo atribuírsela a Obama. ¿Qué sigue? Pues que el presidente tome las riendas del asunto y diga, entonces aquí no hay ni para adelante ni para atrás. Bueno, pues yo voy a ver lo que le conviene al país. ¿México ha vivido alguna experiencia similar? ¿Alguna vez algún presidente en México ha declarado no grato a algún embajador estadounidense? Sí, ciertamente sí. Lo hizo el presidente de la Madrid en el caso de John Gavin, que era un actor guapito que mandó el presidente entonces Reagan, que había sido también un actor, y se le hizo fácil, pues bueno, les mandamos este bonito. Y era un personaje que todos los días estaba en los medios de comunicación, cualesquiera que fuera, diciendo barbaridad y media sobre México.
se le llamó la atención, se le llamó a la Cancillería, y como el señor John Gavin seguía en lo suyo, el presidente tomó una decisión muy valiente de declararlo persona non grata, porque lo único que estaba haciendo era obstaculizar. Rosario, regresamos en la parte final. Bueno, pues lamentablemente se acabó el tiempo, doctora Green. ¿Con qué te despides de este programa? Pues mira, yo me despido con la expectativa de que el problema diplomático se resuelva. Es decir, que el presidente tome una decisión si se queda o no con este embajador. Yo voy a entrevistarme con el embajador, me lo ha solicitado. ¿Esta semana? Esta semana. Yo quiero aclararle que yo no tengo nada contra él, en lo más mínimo. ¿Tú y él solos o varios No, senadores? él y yo solos, me ha pedido una audiencia. Yo no tengo nada contra él. Simplemente me parece que necesitamos un embajador de Estados Unidos en México. Y por el otro lado, ojalá que frente a esta violación flagrante de la soberanía nacional, que fue el programita este de Rápido y Furioso, se le dé la importancia que tiene y que la secretaria de Relaciones Exteriores, que va a ir muy pronto al Pleno del Senado, pueda darnos una explicación de por qué la tibieza en pedir cosas. Si el presidente Calderón quiere una cabeza, ¿por qué la tibieza y no lo pide? Si se quiere una explicación y una investigación a profundidad de lo que pasó con este programa de armas, ¿por qué no se pide así? ¿Por qué no está en las 8 columnas de toda la prensa mexicana este caso de violación a la soberanía nacional? Pues ahí está, Rosario Green, gracias por estar aquí y mantendremos la comunicación. Gracias por acudir a esta invitación. Muchas gracias a ti. Gracias, Rosario, y gracias a usted. Seguiremos, por supuesto, el tema y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.